Lo primero, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. A todos los miembros de la asociación, todas las personas que normalmente todos los jueves estoy aquí. Quiero también agradecer especialmente a mis compañeros de la Escuela de Partido de Alcalá, que por primera vez vienen aquí, a ver si los maestros de astronomía, que hayan venido a verme. Para mí es un honor. Bien, comenzamos un poquito. Antes de echar la prueba, voy a comentar un par de cosas sobre objetos muy especiales que se pueden ver durante esta temporada. Y como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar del llamado cometa del siglo. Yo estuve el otro día mirando por internet todas las noticias que hay sobre este cometa y he visto desde que el cometa pasará con su cola y arrasará la Tierra, hasta que el cometa lo forman 3 naves extraterrestres que se acercan hacia nosotros. En fin, estamos haciendo todo. Lamento comunicar, y esto ha sido además noticia de hoy, nos ha llegado la comunicación a los observadores que nos dedicamos a esto, que el cometa posiblemente sea bastante decepcionante. Esto es como cuando uno va a ver una película, ¿verdad? Si le hablan muy bien de ella y la ve y luego lo decepciona, pero si os digo que la película es muy mala y luego regular, os queda muy bien. Pues con este cometa está pasando más o menos lo mismo. Hago un poco de resumen del cometa Ison. El cometa Ison se descubre en el 2012 a través de un observatorio robótico, son las siglas Ison, y sabemos que proviene de la nube de Oort. Os recuerdo que la nube de Oort es una nube, un reservorio de cometas situado muchísimo más lejos de la órbita de Plutón, son a 10.000 unidades astronómicas de distancia, 10.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Por lo tanto es un cometa nuevo, muy prístino, que es el término que utilizamos, y que en principio pues debería de ser bastante espectacular. Sin embargo, tras pasar la órbita de Marte, en el cual ya los gases que empiezan a sublimarse directamente en la cabellera y en la cola ya debe ser el vapor de agua, que es el que toma realmente el dominio del brillo, estamos viendo que no remonta, el cometa no remonta. La carga de agua, técnicamente se dice la reserva de agua que tiene es pequeña, lo cual indica que el cometa realmente es pequeño y que conforme se vaya aproximando al Sol tampoco va a brillar mucho. Como antes ha dicho el compañero José Antonio, es difícil que se vaya a ver de día, no va a ser un cometa espectacular. Pero además hay otro hecho, y es que por la órbita que mantiene seguramente se acercará bastante al Sol, en el perihelio. El perihelio es el punto en el que el cometa se aproxima al Sol, lo rodea por detrás, dicho entre comillas, y vuelve a salir. En ese intervalo lo perderemos de vista y no sabremos lo que ha pasado. Esta imagen está tomada por el telescopio espacial Hubble hace aproximadamente 3-4 meses, y de ahí se infirió que el núcleo que estaría aquí no tiene un diámetro mayor de entre medio kilómetro a 2 kilómetros. Todavía no sabemos exactamente la medida. Sin embargo, la coma, la atmósfera del cometa realmente, ahora mismo tiene el doble del tamaño de la Tierra. O sea, es un tamaño bastante grande. Pero a pesar de que pueda parecerlo, no es espectacular. Bien, esta toma está hecha a esa hora de los astrónomos, que es las 5 de la mañana. Que uno se levanta, monta el telescopio, teníamos alertas de que empezáramos a registrarlo porque durante muchos meses se ha mantenido puntual en las imágenes, no había desarrollado una cola y últimamente ya empieza a desarrollarla. Cosa lógica cuando se va acercando cada vez más al Sol, cuando pasa, como he dicho, la órbita de Marte. Bien, estas imágenes se toman porque en la imagen normal no se aprecian todas las estructuras del cometa. Cuando hacemos el negativo ya vemos que efectivamente hay una cola y una coma bien desarrollada y técnicamente se llama nuclear, es densa, y aquí en falso color. A esta distancia ya el cometa debe ser mucho más brillante, y no lo está haciendo. Ahora mismo es la posición del cometa, este es Marte y esta es la Tierra, a 30 de septiembre. Aquí en este punto, como he dicho, el hielo de agua empieza directamente a sublimarse. Del cometa, recuerdo también, es una especie de núcleo de roca rodeado por varios hielos, varios tipos de hielo. Uno de ellos es el de monóxido de carbono, que es el hielo seco que se utiliza, es el que empieza a brillar primero y es el que se detecta astronómicamente, y cuando llega a la órbita de Marte, el hielo de agua, por el calor cada vez está más próximo al Sol, empieza ya a sublimarse, empieza a estallar y empieza a formar la cola. Como he dicho, la carga de agua que tiene el cometa es muy pequeña. Teóricamente, el brillo, esto sería la escala de brillo, ¿de acuerdo? Contra más alto sea el número, es menos brillante.
contra más bajo sea, es más brillante. Es una escala inversa. Entonces, en el momento de su descubrimiento estaba en magnitud 17,5, 18, ha sido un hito descubrir este cometa tan lejos, en la órbita de Júpiter, y paulatinamente fue subiendo de brillo. En este punto toma el control del brillo de la sublimación de hielo de dióxido de carbono, y a partir de aquí debería haber seguido esta curva. Y fijaos ahora mismo por dónde se halla. Está bastante bajo de la curva teórica. Eso nos indica que no va a ser un cometa brillante. Pero además, como he dicho, el cometa Ison se va a acercar a 1 millón de kilómetros de la superficie del Sol. Eso tiene dos consecuencias. El primero, la temperatura. El cometa va a soportar temperaturas de 2.900 grados Kelvin, en grados centígrados más o menos lo mismo. Con lo cual, seguramente se fundirá. Pero es que además va a pasar tan cerca que va a rozar lo que se llama el límite de Roche. El límite de Roche va a depender de la masa de los objetos que están en juego. El Sol tiene una masa enorme, el cometa tiene una masa diminuta y una densidad muy pequeña. Eso marca que el cometa Ison, cuando se acerca a 1 millón de kilómetros, va a soportar fuerzas, lo que se llaman fuerzas de marea, o sea, tirón gravitatorio del Sol, que seguramente lo rompan, lo decreen. Y es muy posible que, curiosamente, como ha pasado con algún otro cometa, nos ofrezca el espectáculo justo después de su muerte. Es decir, cuando pase el perihelio y vuelva a asomar, lo que veamos sea una cola enorme de escombros a una temperatura muy alta que sí brille. Como veis, es toda la incógnita. O sea, ahora mismo están todas las posibilidades abiertas. Hoy, esta misma mañana, tenía una comunicación que decía que se había visto un pequeño aumento de brillo. No sabemos el tamaño del núcleo, por lo tanto no sabemos si sobrevivirá al paso del perihelio, si aguantará el tirón gravitatorio del Sol, pero lo que está claro es que seguramente cuando pase el Sol, esto será ya a partir de diciembre, nos ofrezca un espectáculo bastante bueno con una cola de material incandescente y seguramente se haya disgregado. No va a ser el cometa del siglo, desgraciadamente, ya quisiera. Bien, para dar un poco de introducción a la charla siguiente, tenemos también una supernova descubierta en la galaxia M74, en la constelación de Piscis, a unos 40 millones de años luz. Muchas veces nosotros hablamos de años luz y no explicamos lo que es. Entonces voy a hacer un pequeño inciso porque algunos lo habéis preguntado. Las distancias del universo son tan enormes, tan grandes, que incluso a la velocidad de la luz se está corriendo. Por ejemplo, yo no os estoy viendo realmente como soy ahora. Eso no es que yo haya tomado algo raro, sino porque la luz que reflejáis tarda un tiempo en llegar a mí, ¿de acuerdo? Hay algunos más lentos que otros, en relación. Bien, esta galaxia la estamos viendo tal como era hace 74 millones de años, perdón, 40 millones de años. ¿Por qué? Porque la distancia es tan grande que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo en número redondo, tarda 40 millones de años en llegar. Por eso hablamos de años luz, porque si no tendría que multiplicar 40 millones por la distancia en un año que recorre la luz, que es enorme, no cabía los ceros ahí en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces utilizamos esa contracción. ¿Por qué digo esto? Porque el 25 de julio, en el observatorio de Lick, se descubre una explosión, una estrella que antes no estaba. ¿De acuerdo? Automáticamente eso se emite una alerta, todos los observadores que en ese momento estén monitorizan la estrella y se va siguiendo su brillo. Y se descubre que es una supernova. Esta supernova estalló pues 20 millones después de que los dinosaurios desaparecieran de la Tierra y 20 millones que llevamos los mamíferos por ahí de deambulando. Esto está como se ve ahora mismo desde el observatorio que yo tengo, que cualquiera lo puede ver. Esta es la galaxia y aquí está la supernova. Es una supernova de tipo 2P. Son una mesa, una comunión que era magnífico. Yo acabo de ver una supernova tipo 2P. Pero ¿esto qué significa? Significa que va a brillar durante muchísimo tiempo. Va a estar brillante mucho tiempo. No es observable visualmente, solamente a través del telescopio. No tenemos la fortuna, o luego veremos que no es tanta fortuna, el que no se pueda ver visualmente. Bien, esta es la escala de luz. No sé, se ve muy oscura la diapositiva, pero aquí es cuando se detecta las primeras observaciones, empieza a subir de brillo y muy lentamente va declinando. ¿De acuerdo? Eso nos dice que durante meses hubo otra supernova en M51 hace un par de años y siguió el mismo patrón.
Este lo he incluido aquí porque ha sido aquí en esta galaxia pequeñita. Esta es la imagen anterior y esta es la imagen de la supernova. Esta la ha descubierto tengo el honor de que la ha descubierto un amigo mío. Un día, rutinariamente, haciendo fotos de doble, pues se da cuenta de que en la foto le aparece un puntito donde no debería estar y se le ha asignado. Se le ha asignado a él internacionalmente, se envió un telegrama por la Unión Astronómica Internacional, el SEBAT, que es el que gestiona todo el tema, lo puso en contacto con todos los observatorios y se confirmó. Es otro tipo de supernova distinta, y entonces le dije, Juan Luis, mi amigo en Badajoz, voy a dar una charla. Aquí tenéis el observatorio, todo con un código, este es el código de observatorio. Y me gustaría, ya que tú lo has descubierto, pues presentarla, te doy su permiso. Entonces, bueno, yo con mucho orgullo, que es amigo mío, pues ha descubierto una supernova y entra en el club de los bravos. Y después de verano hemos tenido también otra estrella curiosa, la nova Delphi, en la constelación del Delfín, muy cerquita de la constelación Raya. Una estrella con una magnitud pequeñita, que aparece desapercibida y que, sin embargo, fijaos, el 17 de agosto alcanza magnitud 4. Se observaba visualmente. Una explosión bastante grande. Ya el 22 de septiembre, ¿veis? Estas dos estrellitas de aquí que apenas se ven del brillo, ya se ven aquí. ¿Vale? Va disminuyendo en su brillo. Va disminuyendo poco a poco. No es una supernova, es una nova. Eso ya en la segunda charla veremos el qué. Este es el momento de su descubrimiento. Este es el aumento de brillo que va experimentando y la caída, semana a semana que se va midiendo, que va experimentando el brillo de la estrella. Mientras que una supernova, entre comillas, normalmente hace desaparecer la estrella, ahora veremos una nova, la estrella sigue y cada X tiempo explota. Bien, pues con este preámbulo ya podemos dar paso a la charla de supernova. Estos acontecimientos son los que me hicieron a mí pensar, bueno, pues ya que el año pasado se descubrieron cometas y me dio pie a hacer una charla de cometas, pues voy a hacer una charla sobre supernovas. ¿Qué son las supernovas? Las supernovas todo el mundo lo conoce como explosiones que hay de estrellas. Normalmente no se van a ver, sabemos que hay unos restos por ahí que son debidas a estrellas que en el pasado han explotado por una causa incierta, pero la historia del descubrimiento de la supernova no es esa. Entonces, como aquella vez que yo expliqué que para hablar de cometas primero hay que explicar qué es un cometa, y antes de explicar qué es un cometa hay que explicar cómo se llegó a saber qué es lo que era un cometa, pues con la supernova ocurre exactamente igual. Y todo esto se me ocurrió un día paseando por Alcalá de Guadaira. Sí. Estaba paseando, yo tengo 3 perritos y los domingos pues mi mujer y yo y la familia pasamos los perritos por el parque. Tengo la fortuna de que en Alcalá hay un parque muy bonito, Parque Urbano. Os invito a todos que lo visitéis, un entorno estupendo, con molinos de la época árabe, romana, árabe, pero que muy poca gente sabe que en realidad cuando uno está paseando por ahí está pisando suelo que tiene entre 5 y 10 millones de años de antigüedad. En la época se llama el neón. Bueno, términos. Si vamos a imaginarnos que estamos paseando por este entorno, por aquí, ¿vale? Una senda, el río Guadaira discurre paralelo, y en vez de fijarnos en el río, en la gente que corre, en la bicicleta, nos fijamos al lado, en esto de aquí. Eso que veis aquí es el albero, la isestra del albero. El albero técnicamente se llama calcarenita. ¿Y qué es la calcarenita? Mi mujer ahora está enseñando ahí una parte de calcarenita con algo dentro. La calcarenita se forma por deposición de sedimentos, de arenas muy finitas y de pequeños moluscos que van cayendo lentamente y se depositan sin presión. Lo que normalmente se llama el limo. ¿Y el limo dónde se forma? Pues se forma en lagos o en mares poco profundos. Así que yo, cuando estoy caminando por el Parque de Romana, o cualquiera que estamos caminando, si de pronto me paro y miro hacia arriba, la superficie del mar, que en aquella época inundaba esa parte, estaba a 20 metros sobre mi cabeza. Estoy andando por el fondo de un mar poco profundo.
hasta hace relativamente poco, en torno a 1 millón de años, todo el océano entraba hasta lo que son los Alcores, en Viso y Mairena, y estaba represado de una forma natural. Esa presa se rompe, el mar desagua. Ya los romanos, cuando llegaron aquí a Hispania, 200 años antes de Cristo, un poquito antes, cuentan y hablan en su crónica del lago Ligustino. El lago Ligustino era un brazo de mar que inundaba hasta lo que ahora es Corea del Río, Alcalá de Guadaira, Mairena. Era una atalaya en el cual había un mar. Y claro, ¿y todo esto cómo se sabe? Pues porque hace unos años se descubrió en el mismo Parque Romana los huesos de una ballena de 12 metros de largo, y porque todo el camino, para quien quiera mirarlo, está lleno de fósiles de pequeñas conchas marinas. En concreto, ese ejemplar se llama Aegypecten scabrellus. Es una concha grande, ¿vale? La idea es que se puede encontrar erizo de mar, buscando se puede encontrar erizo de mar. Así que es curioso ver que uno paseando al lado de su casa está remontando la historia entre 5 y 10 millones de años atrás. Bueno, esto que a nosotros nos puede parecer ahora muy normal, hace 200 años era impensable. Era impensable. Luego, era impensable. Los fósiles se conocen desde la antigüedad, se conocen desde hace muchísimo tiempo, pero se atribuían a formaciones minerales. Bueno, los griegos se encontraban ahí una piedra, veían que tenía forma de hueso o tenía forma de concha, y era una forma que el mineral había adoptado muy parecida a un organismo. Los indios navajos, por ejemplo, cuando encontraban huesos, creían que sus dioses, a través del trueno, habían aterrizado la tierra y habían dejado la huella. Sin embargo, en el siglo XIX, en Inglaterra, como en Italia hubo el Renacimiento, en Inglaterra está la revolución industrial, previa a la revolución industrial, una revolución científica bastante importante. Ya hablamos en su día de Halley, de Newton. Bueno, pues toda esa revolución hace que cualquier cosa que se encuentre se va a analizar. Y en el río Mosa, en 1770, se halla un diente, un fragmento de diente, un fragmento de hueso. Se lo encuentran allí unos mineros y lo envían al mayor, en aquella época, el mayor especialista en la anatomía comparada que había, que era este señor, que se llamaba George Cuvier. Él analiza por anatomía comparada el hueso y lo describe como perteneciente a un animal que actualmente no existe. Esto ahora nosotros estamos muy acostumbrados, pero en aquella época eso era algo impensable. O sea, ¿cómo puede ser que algo no exista? En esa época la teoría dominante, el axioma dominante era el plenum, y es el siguiente, deriva de la filosofía aristotélica. Dios ha llenado en su omnipotencia toda la tierra de especies. Las que están son las que son. No puede haber nada antes ni después. Y como mucho se admitía que por el diluvio universal los restos que entonces se estaban encontrando pertenecían a animales que habían perecido. Los que no se habían salvado en el arca de Noé. Sin embargo, la afluencia de fósiles cada vez era mayor. Y de la misma manera que ese fósil lo encontró mi mujer caminando por el Parque Romana, pues Mantel, que realmente fue el que describió los fósiles que iba encontrando, era su mujer, Mary Mantel, la que caminando por los acantilados iba recopilando. De hecho, se convirtió en una de las más famosas recopiladoras de huesos, de fósiles, de Inglaterra. Publicó en un libro que se llamaba The Fossil of the Southbound la descripción de unos dientes de gran tamaño, bastante raros, que no podía atribuirlos a ningún animal. Los huesos se presentaron a Buckland y Cuvier. Ambos rechazaron el origen antiguo de esos huesos, creyeron que era perteneciente a cualquier otro tipo de animal. Mantel, que era bastante cabezón, aunque realmente fue la mujer quien insistió en que siguiera presentando los huesos, demostró sin embargo
que pertenecía a una especie extinta muy parecida a la iguana actual, el diente. La nueva especie fue denominada Iguanodon, que significa diente de iguana, y se reconstruyó en aquella época erróneamente en esta posición. Varios años después, en una mina en Bruselas de carbón, se descubrieron 56 especímenes de Iguanodon enteros, y se supo que la posición no era cuadrúpeda, era bípeda. Sin embargo, ya el mero hecho, esta figura es original, o sea, esto data de la exposición que se hizo cuando se descubrieron 3 dinosaurios más que ahora hablaremos, y está en Inglaterra. ¿De acuerdo? Entonces, empezó a calar en la sociedad inglesa, la sociedad científica inglesa, que, oye, igual sí han existido animales muy antiguos que ahora no existen. Y todo ello además vino avalado porque Buckland el año anterior había descubierto los restos de otra mandíbula, como él no lo había descubierto, se lo habían llevado para que él lo analizara, de otra mandíbula de un animal, no se sabía entonces de qué especie, bastante grande, que tampoco tenía par actualmente, al que llamó Megalosaurus. Con esto eran ya 3 las especies que se habían descubierto: el Mosasaurus, el Iguanodonte y el Megalosaurus. Richard Owen estudió la descripción de estos 3 animales, más otro más que le habían llegado, el Giganotosaurus, y llegó a la conclusión de que pertenecían a una especie de reptiles extinta, que ahora mismo no había ninguna especie a la que llamó dinosaurio, que significa lagarto terrible. Este señor de aquí tiene una imagen también impresionante, le debemos la descripción de los dinosaurios. Así que quedó demostrado un hecho muy importante, que ahora nos parece banal y todos lo aceptamos, pero que en aquella época rompió totalmente con la idea preconcebida, y es que la Tierra era muchísimo más antigua de lo que parecía, y habían existido especies animales que ya no estaban aquí y que además habían existido tantísimo tiempo que sus huesos se habían convertido en minerales. Una cosita. Luego yo te dejo que tú me hagas todas las preguntas. ¿Esto no era una charla sobre estrellas? Ah, pues espera. Ahora. Los que me conocen saben que nunca empiezo por la verdad, pero que todo está relacionado. Así que tú espera, que verás por ahí. En el conocimiento de los fósiles y animales sentó las bases del evolucionismo de Darwin, ¿de acuerdo? Darwin vio que efectivamente habían existido muchas especies en la Tierra y que mediante evolución habían llegado ya a las especies actuales. Claro, para eso ¿cuánto tiempo se necesita? Porque una especie no evoluciona a otra de un año para otro, ¿vale? Nosotros podemos ver que nuestros hijos son más altos, más guapos, más inteligentes, los nietos son más altos, más guapos, más inteligentes, pero no hay un cambio en 2 años, estamos hablando de siglos, pero para que haya cambio en animales se necesita muchísimo tiempo. Bien, pues secundariamente a este problema, y ya empezamos a hablar de la estrella, vino otro problema mucho más gordo, y es si realmente la Tierra es tan antigua, ¿por qué brilla el Sol? ¿Qué es lo que hace brillar el Sol? ¿Qué lo mantiene brillando? La luna. Bien, los antiguos griegos, en su división de la materia, dijeron, bueno, como los astros no sabemos lo que son, porque no los podemos tocar, no los tenemos aquí, están constituidos, Aristóteles, como siempre, sentaba cátedra de todo, los astros están constituidos de materias que les son propias, y así se quitó el problema de medio. Pero como no sé de qué están hechas, pues están hechos de lo suyo, y por eso el Sol brilla, y las estrellas brillan, y los planetas brillan. Pero llegó Galileo Galilei, hablábamos del Renacimiento, y Galileo Galilei pues enfocó su telescopio, en este caso al Sol no lo enfocó, ojo, proyectó la imagen, no se hubiera quedado ciego, y descubrió algo que la Iglesia Católica tardó muchísimo en aceptar, y es que el Sol tenía manchas. El Sol tenía manchas solares. Los chinos esto lo sabían decir así, ¿vale? Tampoco ellos se habían comido mucho el coco de porque brillaba el Sol, todo hay que decirlo, pero los chinos lo sabían. De hecho, algunas tardes, algunos atardeceres, es posible ver algunos grupos de manchas en ciertos periodos. Pero Galileo Galilei, y esto es un dibujo de él, demuestra que el Sol tiene manchas solares. El Sol en aquella época, como estaba constituido de una materia que le era propia, evidentemente tenía que ser inmaculada. Pero Galileo Galilei no solamente demuestra que el Sol no es inmaculado, sino que además las manchas solares van rotando
en un periodo de 25 días, que es lo que tarda el Sol en dar la vuelta. Bien, hubo muchas explicaciones peregrinas, entre ellas que el Sol estaba formado en un planeta con una atmósfera en llamas. A través de esos agujeros, los habitantes, que eran por supuesto áureos, podían ver el resto del cielo. Pero ya, aquí ya ha pasado. Ya el Sol, como que es de materia propia, va a ser que no. Y entonces llegamos ya al culmen del problema. Hubo un obispo que se puso a calcular según la Biblia cuánta edad tenía la Tierra. Empezó a tirar para atrás hasta que llegó a Adán y Eva. Y dijo, la Tierra tiene 6.500 años de antigüedad. Bien, ya estábamos viendo que los fósiles indicaban que muy posiblemente la Tierra tuviera más de 6.500 años. ¿Qué es lo único que se conocía en aquella época que producía luz y energía? El carbón. El carbón era lo único que se sabía que producía calor. Nosotros sentimos el calor del Sol y produce luz. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Imaginemos que no conocemos otra fuente de energía. La madera y el carbón, no hay más. Pues se empezó a calcular cuánto tiempo duraría el Sol si estuviera formado de carbón y hubiera oxígeno en el espacio que alimentara esa llama, porque claro, hace falta oxígeno para alimentar la llama. Y se llegó a la conclusión, se calculó empíricamente, que solamente 1.500 años. O sea que tomando solamente el cálculo bíblico de 6.500 años, tomándolo como bueno, aquí fallamos. El Sol se hubiera apagado ya. Si la energía del Sol proveniera del bombardeo de meteoritos, lo cual produce energía, ya vimos en el meteorito de Chelyabinsk, que ni siquiera llegó a tocar tierra, que produjo una explosión equivalente a 20 toneladas de TNT, o sea, prácticamente 3 veces la explosión de Hiroshima en energía, pues calculándolo podríamos llegar a 300.000 años. Bueno, ya tenemos sobre un problema. Por lo menos ya dura un poquito más de lo que dura, según la Biblia, la Tierra. Este señor, von Helmholtz, en 1853, va un paso más allá y dice, bueno, va, pero nosotros, ya existían telescopios más potentes, no observamos en el Sol impactos todos los días, porque para mantener esa tasa de energía se necesitan muchos impactos diarios, del orden de 10 a 20 impactos, y eso se veía. Y estaban todos los astrónomos allí pendientes y allí no se veía ningún impacto. Entonces dijo, aquí fallamos, aquí me tengo que buscar la vida porque no, el Sol se hubiera apagado ya hace mucho tiempo. Y llegó a la conclusión de que si el Sol fuera enormemente grande al principio y se fuera contrayendo poco a poco, esa contracción produce energía. Esa energía podría durar 18 millones de años antes siquiera de que se apreciase un leve cambio en el diámetro del Sol, que era medible en aquella época. ¿Vale? Si el Sol yo lo voy contrayendo poco a poco y va produciendo calor, llega un momento que yo detectaré que el Sol ha variado su diámetro. Claro, él dijo, para que no varíe el diámetro, ¿qué masa tiene que tener y cuánto tiempo tiene que estar brillando? 18 millones de años. Solamente se había contraído 900 kilómetros. Es decir, el 0,0006% del diámetro. En aquella época no se podía medir eso. O sea, vale, bueno, pues el Sol se está contrayendo por su propia energía gravitatoria. Se va comprimiendo. Pero los geólogos y los paleontólogos, como siempre, pues meten el dedo. Además, yo ya he dicho alguna vez que yo empecé en esto precisamente por la paleontología. ¿Qué pasa? Entonces, llegó uno y dijo, no, 18 millones de años no. Porque mira, verás. El señor Tim Hutton, en su libro Theory of the Earth, dice, los cambios que se producen hoy en día se han producido durante todo el tiempo. Pero necesitan mucho tiempo, mucho lapso de tiempo. Y Lyell, en su libro también dice, efectivamente, se requieren lapsos de tiempo tan grandes que 18 millones de años son pocos. Hay que tener en cuenta que ya por aquella época empezaba a ser la teoría de la tectónica de placas. Los continentes se habían movido y para eso se necesitan lapsos de tiempos enormes. De hecho, ahora mismo Estados Unidos, ¿no? Así dicho en grosso modo, la placa americana y la placa asiática se están separando a menos de 1 centímetro por año. O sea, ya podéis ir calculando con kilómetros cuando hace falta. O sea, algo falla. 18 millones de años es muy poco. Y para más colmo de colmo, lo típico, si el geólogo ya tocaba el dedo, ya el paleontólogo ya te dice no. Porque mira,
estos animalitos aquí se llaman trilobites, que lo hemos visto casi todos en las publicaciones, y otros fósiles que aparecen en la formación de Berkshire son tan antiguos, muchísimo más, que los dinosaurios, los peces, los anfibios, los dinosaurios, los reptiles, los anfibios, los peces, los moluscos. Eso se llama la formación cámbrica. Por lo menos 700 millones de años antiguos. Se nos queda corto ese mecanismo para explicar el brillo del Sol. ¿Qué es lo que ha estado manteniendo el Sol brillando durante tanto tiempo? Así que se llegó a otro problema. El problema de la edad de la Tierra. Bueno, muy bien. Entonces la Tierra, ¿qué edad tiene? Cada vez más antigua, ¿no? Cada vez más antigua. Haciendo un chiste, esto es como mi madre. A ver que le pregunto la edad, me dice 30 años. A ver, voy descubriendo que era un poquito mayor. Bien. Se da otro hecho a finales del siglo. Se empieza a descubrir la radioactividad. Yo os voy dando hechos que parecen inconexos, pero que luego se van hilvanando. Becquerel, en 1896, descubre la radioactividad y descubre que el uranio, de un mineral que se llama la pechblenda, es muy energético, produce energía. Y Curie, junto con su mujer, Marie Curie, descubre que la radioactividad va acompañada de pequeñas cantidades de calor. Ya tenemos una pista. Por aquella época, el átomo no se sabía todavía cuál era su constitución. Pero Rutherford describe el átomo. Esta explicación ha quedado un poco atrás, ya no se describe así, pero en plan simple, sabemos que el átomo está constituido por un núcleo donde están protones y neutrones y una nube de electrones que lo va orbitando. Bien, se descubre que el uranio se desintegra en una partícula alfa, que es helio, y otra que es plomo. Casi todo el plomo que conocemos hoy en día proviene del uranio, mediante una reacción que se llama de fisión, y que produce energía, una energía determinada y que se puede cuantificar. Si yo mido la relación que hay entre uranio y plomo en una roca y sé a qué ritmo se desintegra, puedo saber la edad de la roca. Por ejemplo, si yo sé que en una determinada roca, cuando pasen 4.000 millones de años, todo el uranio que hay, la mitad se ha convertido en plomo, y yo mido que hay la mitad de plomo y la mitad de uranio, ¿qué edad tiene la roca? 4.000 millones de años. ¿Vale? Porque esa es su vida media, es decir, la vida, el tiempo que tarda en que la mitad del compuesto original, se transforme en otro. Y eso dio una herramienta para datar qué edad tenía la Tierra. Eso es lo que digo. Woodward, en 1907, indicó que si el uranio se desintegra en plomo a una velocidad constante, midiendo esta ratio sabemos la edad. Y se descubrió que las rocas más antiguas de la Tierra tienen al menos 4.600 millones de años. Con lo cual, ni los 1.500 años del carbón, ni los no sé cuántos miles de los impactos de meteoritos, ni los 18 millones de años que daba la hipótesis de Helmholtz explicaban la edad de la Tierra. No ya la edad de la Tierra, sino que el Sol hubiera estado brillando durante 4.600 millones de años. De hecho, Comte, que era un filósofo, dijo que una de las cosas totalmente inalcanzables para el conocimiento humano sería la composición de los astros. Y es lógico. O sea, en aquella época, ¿yo cómo voy a saber de qué está constituido Marte? O sea, en aquella época yo sabía de qué estaba constituido algo porque lo cogía, lo tocaba y lo analizaba. Ya no hablo de Marte, hablo del Sol o de una estrella. Pero como siempre ocurre, cuando decimos esto no lo podemos hacer, pues resulta que alguien va y lo hace. Kirchhoff descubre, analiza, que analizando la luz que producen determinados objetos, se registra una huella dactilar que nos indica de qué está hecho. Algo tan simple como eso. Solamente tenemos que quemarlo y analizarlo con un prisma para saber de qué está constituido. Armstrong, que era sueco, como su nombre indica, identificó en el espectro del Sol, él cogió un prisma, lo orientó al Sol y vio que en el arcoíris que se produce, todos hemos visto el arcoíris que se produce en un prisma,
había algunas huellas negras que identificó como hidrógeno. Y por fin se pudo comprobar que el Sol estaba compuesto de hidrógeno. Por lo menos era uno de los componentes que tenía. Esto que veis aquí es un espectro real del Sol. Cada línea es un elemento químico. Aquí no me voy a detener mucho porque es bastante complejo. Durante todo ese tiempo se empieza a buscar qué composición real tiene el Sol y qué tipo de energía puede estar manteniendo al Sol. Se descubre que casi todo el Sol está hecho de hidrógeno y una proporción muy pequeña de ello. Y Hawking, en 1915, propone que los núcleos de los átomos se reorganizan dentro del Sol y producen energía, pero no se sabe de qué manera, ¿vale? Propone un posible mecanismo. Y se llega a la fusión nuclear. Y se comprueba que ese mecanismo por el cual dos núcleos de hidrógeno se fusionan en unos de helio produce tal cantidad de energía que en principio podría mantener el Sol brillando durante tanto tiempo, pero habría que comprobarlo. Bien, se empieza a hacer cálculo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué temperatura hace falta para mantener la fusión dentro del núcleo del Sol? Y se llega a la conclusión que se necesitan 15 millones de grados. Esa temperatura de la Tierra es inalcanzable. De hecho, llevamos mucho tiempo intentando que los reactores de fusión funcionen y no funcionan porque no se puede mantener. Eso implicaría que cada segundo el Sol quemara 630 millones de toneladas de hidrógeno. El tiempo necesario para que esa cantidad inicial, si suponemos que el Sol está hecho de 100% hidrógeno, se agote, sería de 20.000 millones de años. Por lo tanto, ya tenemos un margen de tiempo suficiente que lo explica ya todo. Explica la de la Tierra y explica que el Sol pueda seguir, sabemos que ya el Sol no está en su etapa final, ni muchísimo menos, sino que pueda seguir brillando. Sin embargo, Hans Bethe, este astrónomo, fue el que demuestra realmente que el Sol, empíricamente, lo que hace es fusionar hidrógeno en helio, en su núcleo, a una temperatura de 15 millones de grados. Y esa energía que produce es la suficiente para que nos llegue a nosotros el calor y la luz y se mantenga brillando durante por lo menos otros 4.600 millones de años. Ya llevan 4.600 millones de años dentro. Bien, fijaos en la cifra. El Sol consume cada segundo 4.600.000 toneladas. Eso que parece mucho, en realidad representa el 0,000000000, así, 2,31%. O sea, nada. Para el Sol eso es nada. Una pérdida de masa, entre comillas pérdida de masa, porque se convierte en helio, parte se convierte en energía ínfima. Luego queda demostrado que el Sol perfectamente puede brillar durante ese tiempo, ¿verdad? ¿Estáis todos convencidos? ¿Sí? Bien, esto es para relajar. Bueno, nos maravillemos de una cosa, o sea, ahora mismo no tenemos nada que nos dure 4.500 millones de años funcionando. Si dura 2 años, mucho es. Entonces, bueno, eso es una maravilla en sí. Sin embargo, no nos creamos que es una estrella excepcional, es una estrella más bien normalita, de la que abundan por toda la galaxia.
sabemos ya, lo tenemos claro, que el Sol lleva brillando, repito, 4.600 millones de años, seguirá brillando otros 4.600 millones de años por lo menos. Así que nos queda Sol para rato. Pero tenemos un problema. Aquí vamos de problema en problema. Bien, ya con los fósiles lo hemos explicado, ¿verdad? Hemos explicado la de la Tierra, hemos explicado por qué brilla el Sol, pero tenemos un problema, porque si os habéis fijado en lo que he dicho, el Sol quema hidrógeno y lo convierte en helio, ¿verdad? Y aquí estamos todos flotando en el techo, No. ¿verdad que no? Si estuviéramos hechos de hidrógeno y helio, flotaríamos, ¿no? ¿De qué estamos hechos? Pues estamos hechos fundamentalmente de 5 elementos: de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de hidrógeno y fósforo. ¿Y eso está en el Sol? Sí. Sí, está, pero en menos de un 1%. El Sol no los ha producido, los ha incorporado. Cuando nació, los tenía. El Sol quema hidrógeno y lo transforma en helio. Así que, por culpa de este señor de la barba, que en química nos hacían estudiar la tabla periódica, aquí habrá algunos concepcionados todavía, la tabla periódica de los elementos, sabemos que podemos aplicar este átomo y este. ¿Y el resto dónde está? Sabéis que respiramos gracias a un pigmento que está en la sangre que se llama hemoglobina. Por eso la sangre es roja. La hemoglobina es una proteína que en su centro tiene un grupo, se llama grupo hemo, constituido por 4 átomos de hierro, que es lo que le da el color rojo. ¿Y de dónde viene el hierro? ¿De dónde viene el hierro? ¿Y el calcio de los huesos? ¿De dónde viene el calcio? Por poner un ejemplo. Bien. La del cerro, ¿no? ¿El qué? La Del cerro del hierro. Más complicado todavía. ¿De dónde vienen las minas de hierro? ¿De dónde viene ese hierro? ¿De dónde viene el azufre? ¿De dónde vienen todos los materiales que no son ni el hidrógeno ni el helio? Porque sabemos también que cuando el universo se creó, lo único que había era hidrógeno en un 99%, helio en un 0,75%, líquido y berilio. Se acabó. No hay más nada. Meteorito. Así que, Meteorito. ¿de dónde vienen los meteoritos? Sí. Pues bueno, los científicos dijeron, sabemos que el Sol va quemando hidrógeno en helio. Bueno, la fusión no es más que coger dos átomos simples y hacer lo que hacían los antiguos, lo que querían hacer los antiguos en los crisoles, crear el oro a partir de la plata o a partir del hierro. Bueno, pues la fusión nuclear es eso. Yo cojo dos átomos simples, dos átomos de hidrógeno y produzco uno de helio. Y se producen, si cojo dos átomos de helio y dos uno, ¿qué puedo crear? Pues carbono y oxígeno. Pero claro, para producir carbono y oxígeno ya no se necesitan 15 millones de grados de temperatura, se necesitan 200 millones de grados de temperatura en el núcleo. ¿Qué ocurrirá en el Sol dentro de 4.600 millones de años? Pues que llegará un momento en que la reserva de hidrógeno se acabará en el núcleo. Solamente quedará helio. Y a 15 millones de grados el helio no se fusiona. Con lo cual habrá un pequeño apagón y el Sol se contraerá. Al contraerse es como una olla a presión. Si yo la empujo hacia abajo, aumenta la temperatura. Cuando llegue a 200 millones de grados, el helio que hay en el núcleo se fusionará en carbono y oxígeno. Pero claro, la temperatura es de 200 millones de grados. ¿Y qué ocurrirá a esa temperatura? Que el Sol se expande. Y se expande a su fase de gigante roja. Dentro de 4.600 millones de años, el Sol se expandirá como una gigante roja. Y casi llegará a la órbita de la Tierra. Su temperatura, claro, como es mucho más grande, la temperatura ya no será de 6.000 grados, será de 3.000 grados, por eso se ve rojo. Pero dentro será un auténtico infierno. El núcleo estará produciendo carbono y oxígeno y una cubierta exterior seguirá quemando hidrógeno. ¿Bien? Ya tenemos el carbono y el oxígeno, ya vamos por 4 elementos. Nos quedan más de 90. ¿Y el Sol seguirá quemando? No. La masa del Sol no es suficiente para alcanzar los siguientes estadios de temperatura. Y lo que ocurrirá es que las capas externas del Sol se irán expandiendo como una pompa de jabón. Y lo que quedará al final será el núcleo de todo. Una enana blanca de apenas 50.000 kilómetros o más a 200 millones de grados de temperatura. Brillará tan intensamente que será detectable desde bastante distancia. Pero producirá muy poco calor, porque será muy pequeño. ¿Y nosotros podemos seguir viviendo en la Tierra?
Eso es lo que ocurrirá al Sol dentro de muchísimos miles de millones de años. Pero seguimos con el mismo problema, nos faltan materiales. Aquí nosotros no somos diamantes, ni somos oxígeno puro, somos mucho más complejos. Y ocurre que los científicos empezaron a estudiar cuáles eran las temperaturas que se necesitaban para seguir produciendo elementos. Y aquí tenéis una pequeña tabla resumida. Para producir neón a partir del carbono, el gas de los tubos fluorescentes, se necesitan 600 millones de grados Kelvin. El grado Kelvin, grado centígrado, de estas temperaturas es prácticamente igual. Es como si estuviera hablando de grados normales. Para que el neón se fusione y cree magnesio, una coenzima importante en nuestro músculo, se necesitan 1200 millones de grados. Para que el oxígeno crea, se me ha pasado, azufre, fósforo y silicio, se necesitan 2000 millones de grados. Pero para que se produzca el hierro y el níquel se necesitan 2700 millones de grados. Más allá del hierro, se acabó. No se fusiona, no se crea energía. Bien, Betelgeuse tiene 900 radios solares. Si lo pusiéramos en el sistema solar, llegaba hasta Saturno. Tiene una masa de 20 masas solares, lo cual es bastante grande, y dista 645 años luz. Sin embargo, es bastante brillante en el cielo. Para constelación de Orión, que no se ve muy bien, está en esta posición. Como he dicho antes, ¿existen estrellas en las que se den las condiciones para producir todos esos elementos? Sí, solamente el 2% de la galaxia. Pero claro, es que en la galaxia de Galaxia existen entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, lo cual supone más de 4.000 millones de estrellas en esta situación. ¿Qué ocurre cuando una estrella llega al hierro en su núcleo? Alcanzado con 1.700 millones de grados Kelvin. Pues lo que ocurre es lo siguiente: se apagó la luz, como aquí. Ya no hay energía. No se puede mantener la estrella. ¿Y qué ocurre con la estrella? Que en su interior lo que aparecen son varias capas. Una capa externa donde está quemando hidrógeno, otra capa donde quema helio, otra capa donde quema carbono y oxígeno, y magnesio, silicio y hierro y níquel. Es como una cebolla con varias capas. Y cuando ya todo el silicio que hay aquí se consume en hierro y níquel, ya no hay energía. ¿Y qué ocurre cuando no hay energía? Y lo que deja atrás, normalmente la estrella no desaparece, queda un núcleo, eso lo veremos la próxima charla, y lo que queda atrás es una nebulosa que se expande a una gran velocidad, donde todos los elementos que se han sintetizado hacen que brille con estos colores. Y eso es lo que hace que la explosión de supernova brille durante meses y meses y meses. Porque aquí se han creado todos los elementos químicos, todos, incluso los radiactivos. Durante meses se van desintegrando produciendo otras especies químicas.
Y esto que parece banal, lo llevamos a la sangre. Hace 3 meses se descubrió que tenemos hierro 60. El hierro 60 es un isótopo de hierro que solamente se pudo crear hace 60.000 años con una explosión de supernova lo bastante cercana a la Tierra que esos restos llegaron y lo incorporamos en nuestra sangre. Entonces el hierro que tenemos en sangre, una pequeña fracción, viene de una explosión de supernova cercana. De hecho, todos los materiales que tenemos en el sistema solar provienen de explosiones de supernova, todos. Así que sin la explosión de supernova nosotros no estaríamos aquí. Igual que hablábamos la otra que si los cometas no tendríamos océano ni tendríamos vida, pues sin la explosión de supernova tampoco teníamos cometas, pero de helio y de hidrógeno no tendríamos otra cosa. Ese es el papel de la supernova. Ya en la próxima charla nos meteremos más en profundidad sobre todas las supernovas históricas que hay. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que ahora cuando hable de supernovas lo veáis desde otro punto de vista. Muchas gracias.